Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo para un mundo, como siempre lo he dicho, para no entrar en redundancias, por ende, internacionalmente hablando. Hacemos la salvedad. Transmitiendo, de nuevo, es mi trabajo, lo hago con tanta pasión, con tanta entrega, con tanto ahínco, con tanta fuerza, con tanta velocidad, porque conozco la seriedad del llamado que tenemos nosotros ministerios, 5, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, perfeccionar a los santos. Ese es el trabajo, haciendo una pastoral de proveer alimento, formar el carácter del creyente para el propósito de Dios acá en la tierra, que es el establecimiento de su reino, la salvación no solamente del mundo, del hombre, sino de la regeneración completa de la creación. Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. No dice él que se había perdido hablando del hombre, sino lo que se había perdido, incluyendo todo lo que se perdió cuando el hombre cayó. Vino a ser restaurado, regenerado, rescatado por nuestro Señor Jesucristo en el plan de salvación que Dios presentó mediante su Hijo en el poder del Espíritu Santo. Un cafecito, tomándome un cafecito hoy en la mañana, domingo, transmitiendo desde Dallas, la ciudad de Dallas, el estado de Texas, acá en el norte de los Estados Unidos. Maestro José Briceño lo saluda con mucho respeto. Estamos desarrollando el tema acerca de lo que es la justicia divina, desarrollando ese tema de suma importancia, que se necesita el conocimiento en nuestras congregaciones, más de nuestros ministerios, en relación a la justicia divina, todo lo que tenga que ver con la justicia divina. Eso es importante que lo conozcamos para hacer un pastorado exitoso. Estamos desarrollando tópicos dentro del tema. Ahora nos toca, este es el número 5, tópico número 5. Nos toca hablar acerca de lo que es la justificación. Cuando alguien le dice a usted, hermano, justifíquese, eso es imposible que usted lo pueda hacer desde el punto de vista divino. Desde el punto de vista divino, entendiendo lo que es justificación, desde el punto de vista divino, no desde el punto de vista jurídico, ni en lo secular. Usted toma un diccionario para buscar el término justicia o el concepto de justicia desde el punto de vista divino, no le va a dar. El diccionario La Luz de la Real Academia Española no le va a dar, porque una cosa es hablar de la justicia desde el punto de vista jurídico, secularmente hablando, normalmente hablando. Otra cosa es hablar de la justicia divina. Son dos cosas totalmente diferentes. Venimos hablando acerca de lo que es la justicia. Vamos a hablar hoy, porque la justicia divina vino como producto de un proceso que se llama justificación. Vamos a hablar de lo que es la justificación. Vamos a desarrollar ese tópico dentro del tema de la justicia divina, de ese seminario que estamos dando. Este es el número 5. Los que no han escuchado, los demás pues pueden buscar en YouTube el número 1, el 2, el 3, el 4 de lo que es justicia divina. También tenemos un libro que se llama La Fuerza de la Justicia. Lo escribí personalmente, está escrito, no fui a Google, copié y pegué y me copié de otros, no, un estudio preciso y conciso en relación al tema que estamos dando de la justicia divina. Vaya, búsquelo, adquiéralo, en Amazon está el libro de la justicia divina. Ponga Doctor José, Maestro José Briceño, ponga justicia divina y ya le va a salir el link. Usted adquiera el libro para que hagamos un seguimiento en este estudio. Señores, como la justicia es producto de la justificación, debemos analizar desde el punto de vista etimológico
¿Qué es justificación? ¿Qué es la justificación? Lo primero que hay que tomar en cuenta en relación a la justificación es que es un plan. Oído, es un plan predeterminado por Dios y que fue anunciado por los profetas. Isaías, por el Espíritu, se encargó de escribir esto, por el Espíritu Eterno. Isaías el capítulo 61, verso 10 dice así, cito: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Esto que acabo de leer tiene que ver con el proceso de justificación. Justificación. Óigase, por favor, presten mucha atención a los conceptos. Es el proceso o el plan que Dios ha desarrollado y llevado a cabo a través del nacimiento, vida, sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo para justificar al hombre. Romanos 4, capítulo 4, versos 2 al 5. ¿Qué es la justificación? Es el proceso o el plan que Dios ha desarrollado y llevado a cabo a través del nacimiento, vida, sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo para justificar al hombre. La justicia, oiga esto, la justicia imputada al hombre, amputada de Jesús. Esa justicia divina Dios la amputó de Cristo y la imputó en el hombre. Por igual amputó el estado de pecado del hombre y lo imputó en Jesús. Ese es el misterio del cambio. Se dio a la cruz del Calvario. Al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso cuando usted se levanta en la mañana, o a cualquier hora, usted en su oración le dice a Dios: Señor, yo soy un pecador. Usted no sabe lo que está diciendo. Usted no conoce el tema de la justicia. Porque Juan dice que nosotros pecamos, pero no dice que somos pecadores. Dos cosas totalmente diferentes. Vuelvo a repetir. La justicia imputada al hombre amputada de Jesús es la base y resultado de la justificación. Lo que es amputación e imputación, de acuerdo a su uso en el Nuevo Testamento, la palabra justicia y justificar vienen de la misma raíz. Dios declara justificado para siempre aquel que Él ve en Cristo. Este es un decreto, oído, un decreto, ya Dios lo decretó. Este es un decreto equitativo que emana de la justicia misma de Dios, ya que la persona justificada está vestida de la justicia divina. Esto ya se dio, esto ya se dio en el creyente, que hay muchos creyentes que no han entendido esta verdad.
Esto ya se dio en la vida del Hijo. El que es hijo de Dios si eres hijo es porque tienes vida, y si tienes vida es porque tienes la justicia, y si tienes la justicia es porque fuiste justificado por Dios. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es una verdad que ya se dio, y muchos en nuestras congregaciones, el gran porcentaje, yo creo que el 97 o 98% de esto no lo han entendido, incluyendo nuestros ministerios en nuestra iglesia. No lo han entendido. Esto se le iluminó, lo entendieron a los teólogos católicos, Juan Hus, Calvino, Martín Lutero, para ustedes contar, lo entendieron. Se les fue iluminado por el Espíritu lo que ya está revelado, plasmado en las Escrituras, revelado en las Escrituras, que se escribió allí por inspiración del Espíritu. Ellos no entendieron, y todavía nuestra iglesia, llamada protestante, evangélica, los teólogos que tenemos en nuestra iglesia no lo han entendido. Por muchas razones te lo digo. Y es lamentable. Mire, escuche esto. Permiso. La justificación. Estamos hablando de lo que es justificación, que es el proceso mediante Dios que se da por el Espíritu para justificar al hombre e imputar en él la justicia e imputar en él la vida eterna, y pasemos a ser hijos de Dios. La justificación no es una ficción, o sea, algo ficticio, o un estado emotivo del Creador. No. Sino más bien una consideración y decisión inmutable en la mente de Dios, y que llevó a cabo a través de su Hijo mediante el Espíritu Eterno. Los tres están en el proceso de la justificación. Igual ocurre con la justicia imputada al hombre como propiedad y resultado de la justificación. No es ficticia, oído, vana, superflua, débil, endeble, variante, es permanente e inmutable y eterna en aquel que la obtiene. ¿Por qué, maestro? Pues descansa no en mis obras, no en lo que yo pueda hacer para ser justo y mantener la justicia. Eso es de que, hermano, cuide la salvación. Usted no sabe lo que está diciendo. La salvación no depende de mi cuidado. Si dependiera de mi cuidado, señores, aquí nadie es salvo. De paso, a la Biblia en ninguna parte dice que hay que cuidarla. Dice que te ocupes de ella y que no descuides el plan de salvación, el propósito, el mensaje. Mire, esta justificación, la justicia, descansa solamente en los méritos del eterno Hijo de Dios y se obtiene por fe, según Romanos 5:1, por medio de la gracia, Tito 3:4-7, y se hace posible a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Todo este proceso que se desarrolló en Jesús mediante el Espíritu Eterno se le llama justificación. Romanos capítulo 3, verso 24, y Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos 4, el capítulo verso 5 dice, cito, ¿qué pues
diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse igual nosotros, pero no para con Dios, porque ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Justificación. Según las Escrituras, texto sagrado, es un acto soberano y propio de Dios, que se da por pura gracia, declarando acepto ante Él a quien cree en su Hijo. El término justificación por lo general aparece en los textos sagrados con la expresión declarar justo, y es aplicable a una acción única y exclusiva de Dios. Oiga bien lo que viene. Desde el punto de vista teológico, no jurídico, teológico, en el sentido más profundo, Dios es el que justifica. Isaías 45:25, Isaías 53:11. Las Escrituras desaprueban y condenan la posibilidad de que el hombre pueda justificarse a sí mismo, hablando de la justicia divina. Job 9:20, Job 32:2, Isaías 43, el verso 9 al 26, Romanos capítulo 3, verso 20 al 24, Gálatas 2:16, Gálatas 3:11, Santiago 2:25. Y tiene textos. De todas maneras, adquiere el libro para que usted vaya haciendo un seguimiento. Esto indica, esto deja por claro y por asentado, que ni siquiera Jesús pudo justificarse por obras. Dios fue el que lo justificó por el cumplimiento de la ley, pero fue Dios el que lo justificó. Esto indica que ningún hombre puede obtener la posición de justo en lo divino por sus propios méritos. El único que pudo obtener esa justicia en lo divino por sus propios méritos fue Jesús en el cumplimiento de la ley, pero fue Dios el que lo justificó en el Espíritu, dice el texto sagrado. Jesús cumplió con los 613 mandamientos de la ley, fue justificado por ahí. Después más adelante explicó eso. Según Romanos, el capítulo 3, verso 21 al 31, la justicia o el ser justo no depende de las buenas obras. O sea, para ser justo delante de la presencia de Dios y obtener la vida eterna, porque la vida es producto de la justicia, como la muerte es producto del pecado. Entonces, para obtener la vida eterna, se necesita de que en mí esté impartida la justicia divina, y para que haya impartición de justicia tiene que haber una justificación, que es un proceso que viene de parte de Dios. No obtengo la justicia divina por obras, indica que no obtengo la vida eterna por obras, indica que no hay obras que yo pueda hacer para mantener la vida y la justicia que está en mí. No hay, porque no hubo obras para yo obtenerla, ni la justicia ni la vida, tampoco hay obras para mantenerla. Es que estamos hablando de la justicia y la vida eterna. Todo esto es de Dios. Esto lo hizo fue Dios, lo mantiene Dios, lo sostiene Dios, es Él. Nuestra salvación dependió de Él y depende de Él. Vuelvo a repetir. Según Romanos 3, el verso 21 al 31, la justicia o el ser justo no depende de las buenas obras, ni de nuestro comportamiento, ni siquiera de nuestra obediencia.
depende más bien de la gracia divina como acto soberano de Dios en la obra de justificación. Esto es bueno entenderlo y tomarlo en cuenta para evitar toda jactancia humana, lejos de fluir de algún merecimiento humano. La justificación es de pura gracia y no, negativamente no, se puede derivar de una mezcla de gracia y de obra. Romanos 3:28, Romanos 4:4-5, Romanos 11:6, Gálatas 2:14-21, Gálatas 5:4, Filipenses 3:9. Pablo expresa esta verdad quizás en los términos más drásticos, pero es claro en el asunto. Esto es lo que dice Pablo en Gálatas, el capítulo 2, verso 11 al 21. Vamos al texto sagrado, porque es que si no fundamentamos nuestro estudio en las escrituras, estamos mal. Esto no es que piensa el maestro del diseño, no, que dice Dios en relación al asunto. Maestro, ¿usted qué opina? No, aquí no vale mi opinión. ¿Qué usted piensa? Aquí no vale lo que yo pienso. Aquí vale qué dice Dios en relación a la justicia. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a la justicia divina, de lo que está plasmado en las escrituras? Fíjese lo que dice el apóstol Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, eso está en Gálatas, el capítulo 2, verso 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Tuvieron un encontronazo los dos fuertes por esto de la justicia, porque el hombre como que no lo había entendido todavía hablando de Pedro. Pablo estaba claro, Pedro no. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Que era de condenar sus actos. No entendía lo que era justicia divina. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles antes. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Wow. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio en relación a la justicia divina, a la justificación, a cómo se obtiene la vida a través de la justicia y cómo se obtiene la justicia a través de qué, de la gracia, en la fe, porque esto es producto del amor de Dios. Dios nos amó, tuvo compasión, se movió en misericordia y manifestó su gracia. Así es sencillo. Dios nos amó, tuvo compasión, se movió en misericordia y manifestó su gracia. Así de sencillo. Dije a Pedro delante de todos. Este es el mensaje de Pablo en la reprensión. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, porque es que no vas a poder, porque no vas a poder cumplir todos los mandamientos. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Romanos capítulo 4, verso 5 dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Por esta causa, oiga bien, por esta causa, afirmo, el maestro Briceño, teológicamente hablando te lo demuestro, no estoy jugando al ministerio, sé que estoy haciendo. Yo sé que me llamó Dios. Dios no me llamó a estar entreteniendo a la gente, ni manipular, ni intimidar, ni controlar, ni presentar un mensaje sensacionalista, ni amarillista, ni montar un teatro, ni dígale que está a su lado, ni repita conmigo, ni decretos, ni de un grito de júbilo, grito de guerra. No, yo no soy llamado a esas estupideces, perdóneme. Estoy centrado en lo que estoy diciendo. Claro, en eso. Por esta causa afirmo con toda seguridad, teológicamente hablando, que cuando un creyente comete un pecado, independientemente del pecado que cometa, deja de ser santo. ¿Por qué digo independientemente del pecado que cometa? Porque el único pecado que se juzga en nuestra iglesia es el que se hace del ombligo para abajo. El que se hace del ombligo para arriba nadie dice nada. Tú llegas a caer en cualquier acto de inmoralidad sexual, te cae todo el mundo, te revientan. Pero el pecado del litigio, la censura, la difamación, la lengua, es condenada por Dios, nadie le dice nada. O los resentimientos, las raíces de amargura, el odio, la falta de perdón, la envidia, el celo, eso nadie le dice nada. Entonces, por esta causa afirmo con toda seguridad que cuando un creyente comete un pecado, cualquiera que sea el pecado, deja de ser santo. Oído, deja de ser santo, pero no deja de ser justo. Esto me parece paradójico. Sí, claro, si tú no conoces lo que es justicia y no tienes una cátedra de lo que es justicia divina, pues te parece paradójico, no tienes cómo juzgarlo, analizar o discernir, o no vas a entender esto. Porque ¿cómo es que el pecado afecta mi santidad y no mi justicia? Porque la santidad tiene que ver con un proceso y la justicia es un suceso. La santidad se da en el alma, la justicia se da en el espíritu y ya eso es un hecho. Entonces repito, por esta causa afirmo con toda seguridad que cuando un creyente comete un pecado deja de ser santo, pero no deja de ser justo. Porque la justicia en el hombre regenerado no se obtuvo ni se mantiene por obras. Se obtuvo por fe y se vive en fe. Si la justicia divina yo la obtuve por obras, pues yo tengo que mantener las obras para poder mantener la justicia. El día que yo falle, las obras que fueron los que me dieron la justicia, pues se acabó la justicia. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, no en mis obras, no en mis actos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Gálatas del capítulo 3, verso 10 al 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esos que comenzaron en la gracia y ahora es pura ley, y tú sabes, ¿no? El sábado eso es basura. Yo no sé cómo cayeron en ese terreno. Y es más, todavía no conozco uno que se haya mantenido, que abandonó la gracia y se fue a estas cosas prácticas de la ley, a hacer proselitismo. Y todavía no he visto uno que se mantenga. Todos fracasaron, todos se fueron al pote, todos se fueron al piso, lamentándolo mucho. Entonces el texto dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en
todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿En cuál? En todas. Todas. O sea, tú vas a guardar el sábado, guárdame los 613 mandamientos de la ley. Todos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo tiene vida eterna a causa de la justicia que recibió, pero que esto se dio por fe, en la gracia, es lo que dice el texto. Lo que Pablo quiso expresar fue: el justo obtuvo la vida por la justicia que vino por la fe, y a su vez hará de esa justicia un estilo de vida en fe, librándose de vivir en condenación. Ahora, ya hablamos de lo que es justificación. Esto es un proceso de Dios, nadie se puede justificar. La vida eterna que está en mí es producto de la justicia. La justicia vino como producto de la fe que deposité en el plan de salvación, y que dentro de ese plan de salvación se dieron unos incidentes en la cruz del Calvario, el cual en el mundo espiritual nadie nos vio. Los que estuvieron al frente en la cruz no se dieron cuenta de esto, no vieron esto. Esto sucedió en el mundo espiritual, y años después es que Pablo por el Espíritu lo escribe, y los apóstoles lo escribieron. ¿Ok? Fíjese. Vamos a hablar ahora el tópico dentro del tema de la justicia divina. Incidentes que se dieron en el Gólgota por causa de la justificación. Esta justificación que acabo de presentar, para que se diera en el hombre de parte de Dios, o para que se dé en el hombre de parte de Dios, se dieron incidentes en la cruz del Calvario que no se dieron, se dieron pero que no se vieron. Todo esto está en el mundo espiritual. A Dios gracias, el apóstol Pablo por el Espíritu lo recibió. Uno de los hombres que más admiro en las Escrituras después de Jesús es a Pablo, entre otros, pero Pablo, apóstol Pablo. Cuando llegue a la presencia de mi Señor, cuando parta con el Señor, voy a buscar la forma de cómo Jesús, después de conocer a Jesús, de ver a Jesús cara a cara, decirle: Jesús, ¿dónde está Pablo? Quiero conocer a Pablo. Esto es un monstruo, esto es una eminencia, ese hombre. Lo que pasó, lo que padeció, lo que vivió, que por donde no pasó Pablo, pero nada lo detuvo en relación a escribir, independientemente que estuviese metido en una cárcel, por allá en lo más profundo, en la parte más baja de la cárcel, sin luz solar, sin oxígeno, quizás llena de plaga y de ratas. La cárcel de ese hombre estaba, todavía escribió 2 hermosas cartas, entre otras a Timoteo, a su discípulo, entre otras cartas que escribió. No lo detuvo nada, él sabía el llamado que tenía. De eso estoy convencido y persuadido en el Espíritu. Sé el llamado que Dios me hizo también, de transmitir esas verdades del reino. Incidentes que se dieron en el Gólgota por causa de la justicia divina, por causa de la justificación. En la cruz del Calvario se dieron ciertos incidentes que los que estaban presentes, tanto como políticos, religiosos y aún judíos y los gentiles, no lo vieron, no lo captaron. Ahí. Oiga esta verdad. Vuelvo a repetir, porque esto hay que comérselo, esto hay que no solamente ingerirlo, sino digerirlo. No es tragar, no es tomar sin estudiarlo, escudriñarlo, desglosarlo, alimentarse con esta verdad del reino.
En la cruz del Calvario se dieron ciertos incidentes que los que estaban presentes, tanto como políticos, religiosos, militares, y aun los judíos y los gentiles no lo vieron ni lo captaron. Lo duro del caso es que en la actualidad, estoy hablando de la actualidad, la mayoría de los líderes que representan a Dios como embajadores, sacerdotes, ministros, tanto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en nuestros tiempos, no son todos pero los hay, no se les ha iluminado dichos incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. El sumo sacerdote, se cree que Anaf estaba al frente de la cruz, no entendió esta verdad. Un religioso como Anás no la entendió, no la captó. El hecho de que un líder vele más por un mensaje, estoy hablando en la actualidad, que inste al cuidado de la salvación, que por la seguridad de ella, es porque dicho incidente no se le ha sido descubierto, no se le ha sido iluminado todavía. Tiene una venda en relación a la justicia. Esto fue una verdad que los reformadores la entendieron y la defendieron aún con su propia vida. A teólogos pertenecientes a la Iglesia Universal, llamada católica, lo entendieron. Y los que pertenecen a las denominaciones llamadas protestantes no lo han entendido en su mayoría. Por otro lado, hacen mención e invocan la sangre de Cristo, oído, y en una forma desvirtuada, sin tener conocimiento de lo que se dio en el mundo espiritual, en el Calvario. Toma la sangre de Cristo como para arte de magia, fetichismo. La sangre de Cristo para cubrir los carros, las casas, para ustedes contar. Es un desastre. Eso es fetichismo. Eso lo hacen porque no conocen lo que es justicia divina. No conocen los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. Pero más adelante tocaré en este estudio algo en relación a la sangre. Ese lenguaje, porque se nombra la sangre, que quiere decir el que escribe, los apóstoles cuando mencionaron la sangre, si está hablando desde el punto de vista literal o es un sentido alegórico, espiritual. Vamos a ver más adelante. Porque ahorita hay mucho vampirismo en nuestra iglesia, la sangre para todo. Vamos a ver hasta dónde esto tiene valor. Pasemos a analizar y a desglosar y hacer un estudio muy detallado de dichos incidentes. Vamos a hacer un estudio detallado de dichos incidentes. Señores, dentro del plan de justificación se dieron 3 incidentes para que el hombre fuese justificado. Esto es paradójico, que hay muchos hijos de Dios que sí son hijos, que están dentro del seno de la iglesia, hijos de Dios, pertenecen al cuerpo de Cristo, en los cuales se dieron estos incidentes. Pasaron por el proceso de justificación, se les impartió la justicia, tienen vida y son hijos de Dios y no tienen conocimiento de estos incidentes. Como diría un hermano que tenga nacionalidad colombiana, ¿cómo así? ¿Cómo así, maestro? ¿Cómo así? Explique.
presta atención, que no estoy jugando al ministerio. Sé a qué me llamó Dios. Sé. Dentro del plan de justificación se dieron 3 incidentes para que el hombre fuese justificado, obtuviese la justicia y pasase a ser justo, siendo hijo de Dios. Tales incidentes son redención, entre los tipos de redención que se dieron, porque no fue uno, fueron varios que se dieron en la cruz del Calvario. Ya no voy a nombrar cada uno de ellos y los voy a explicar cada uno de ellos. Se dio la redención, se dio la remisión, que es remitir, quitar de para poner en el misterio del cambio. Y se dio la propiciación, término derivado del propiciatorio. Hay que estudiar qué es el propiciatorio. Ya tenemos que irnos para el Antiguo Testamento, a estudiar lo que es el propiciatorio allá, para traerlo acá y a entender que Cristo es el propiciatorio humano. Eso lo dice Pablo, eso lo digo yo, lo escribió Pablo. Yo no me estoy inventando esto. Por eso adquiera el libro, busque, vaya a Amazon, ponga La Fuerza de la Justicia, doctor, maestro de diseño, y adquiera el libro. Téngalo para que me haga seguimiento. Vamos a pasar a analizar cada uno de estos para tener mayor precisión y comprensión de la regeneración que se dio en el creyente. Señores, cabe aclarar y dejar, cabe destacar, debo decir, cabe destacar y dejar muy en claro que en la cruz no se dio, negativamente no se dio la expiación. Término que significa ocultar, esconder, cubrir el pecado. Es como cuando usted barre su casa y echa la basura debajo de la alfombra. El término expiación solo aparece en el canon del Nuevo Testamento, en su verbo expiar, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 17. Pero dicho registro no es favorable ni compatible con los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario no se dio la expiación, se dio la redención, con los tipos de redención que entre ellos tenemos agoraxo, hexagoraxos, lutros y apolutrosis, que ya voy a explicar cada uno de esos tipos de redención. Usted tiene que meterse en esto, usted tiene que hacer un seguimiento para que usted vea qué fue lo que se dio. ¿Qué fue lo que se dio en usted para que usted pasase a ser hijo de Dios? Porque obtuvo vida y tuvo justicia. Usted obtuvo vida, usted es hijo de Dios porque obtuvo la vida eterna, y obtuvo la vida eterna porque obtuvo la justicia, y usted obtuvo la justicia porque usted entró en el plan de justificación. Usted aceptó el plan de salvación por la fe, y todo eso lo tuvo fue por fe en la gracia, no por obras. Por eso no hay obras que usted haga para que usted se mantenga justo. Haga lo que haga, usted sigue siendo justo delante de Dios. En nuestro próximo estudio vamos a hablar los tipos de redención, ¿ok? Donde se deriva redimir, que son 4 tipos, que son agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Los 4 tipos de redención. Más adelante lo vamos a hablar en nuestro próximo estudio, ¿ok? Se les pide al maestro de diseño, no sin antes pedirle 3 cosas. 1, oren mucho por mí. Es la ofrenda más grande que usted me puede dar. Orar. Oren mucho por mí. Manténgame. Yo creo mucho en la fuerza que tiene la oración. La oración no tiene poder. La oración desata el poder de Dios. La oración no tiene poder. La oración desata el poder de Dios. Y la oración de fe puede mucho. Desata el poder de Dios. A través de la oración usted le da acceso a la soberanía de Dios. Cualquier principio del reino, principio universal que yo pueda quebrantar, a través de la oración Dios puede intervenir a favor, a mi favor. Oren por mis hijos, oren por mi familia, oren por mi salud, oren por mi vida. Oren mucho por mí. Manténganme en oración. Esas
ancianas que tienen el ministerio de intercesión dentro de la iglesia, aún los que no son ancianas, pero que interceden, por favor, oren mucho, mucho, mucho por mí. Guárdenme en oración. Esa es la ofrenda más grande que usted me pueda dar. Pídanle a Dios que envíe ángeles que me cubran, si es necesario, porque usted no puede mandar a los ángeles. Los ángeles no están a nuestra merced como a nuestro mandato, a nuestro capricho. Dios es el que envía a los ángeles si se amerita la presencia de ellos, pero pídale a Dios que lo haga. Jesús dijo, yo pediría al Padre, rogaría al Padre, enviaría ángeles. Segundo, compartan este mensaje, no se queden con él, compártanlo, vamos a compartirlo. Todo el que tenga un canal de YouTube, baje este mensaje, baje el audio, ponga la imagen y sáquelo. Este es el número 5, la fuerza de la justicia divina. No se queden con este mensaje, compártanlo. Y tercero, aporten una ofrenda financiera para este ministerio. De esto vivo, de esto vivo, de esto vivo. Si con mis manos produzco, descuido esto fue que Dios me llamó. Usted es una persona que fue llamada a producir dinero, produzca sanamente. Dios le dio ese conocimiento para producir dinero, pues yo lo enseño y usted me sostiene financieramente, en forma muy sana. No te estoy manipulando, intimando ni controlando, ni estoy estando en un estado de conmiseración como para darte lástima para que tú me envíes una ofrenda. No lo vas a hacer porque estás agradecido por Dios, por este ministerio, por la enseñanza. El apóstol Pablo dijo, vosotros que seas copartícipe de toda buena obra, aquel que te instruye en la palabra. Envía una ofrenda. ¿Cómo hacerlo, maestro? Ahí están nuestros correos. Escríbelos o llámame, maestro, ¿cómo hago para enviar una ofrenda? JoseN77, bricenoa77@gmail.com, josebriceno71@gmail.com o llámame al teléfono 786-604-3352, 786-604-3352 y me preguntas acá al norte de los Estados Unidos, maestro, ¿cómo hago para enviarle una ofrenda? O cualquier pregunta que usted quiera hacer, teológicamente hablando, envío un mensaje. Yo todavía no tengo asistentes, ni le delego responsabilidades a otros. Respóndele tú sabes. No, yo me debo a usted. Yo estoy aquí porque usted está allí. Ustedes son esa iglesia invisible, esa iglesia que está del otro lado que yo no puedo ver, pero es una iglesia que Dios me llamó a pastorear. Llámame para cualquier cosa o para aportar una ofrenda para este ministerio. Se despide el maestro José Briceño. Hasta el domingo que viene volvemos a transmitir. Señor, te doy gracias por este mensaje, porque es pura verdad, es verdad verdadera, verdad absoluta. He presentado tu verdad en relación al pensamiento, tu pensamiento, cómo tú piensas en relación a la justicia. Lo he hecho mediante el Espíritu, porque tú el Espíritu lo haces. Y me dio la iluminación de lo que está revelado, de lo que está iluminado. Me da la gracia, me da la sabiduría, me guía para que en forma exegética, polifacética y sistemática presente este mensaje. Gracias por tu Espíritu eterno. Gracias por los que están del otro lado, Señor, escuchando este mensaje. Gracias por ello. Gracias porque me escogiste para este gran ministerio. Esto es grande, lo que me llamaste a hacer. Tú eres grande. Ayúdame a mantenerme, Señor, en humildad, en mansedumbre. Entender que no lo sé todo, que todo lo sabes tú. Tú eres el grande. En Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.